Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Escurrí los corazones, bebí. No nos fijamos en aniversarios ni buscamos fechas redondas para viajar al pasado. Solo nos preguntamos cómo algo que sucedió hace tiempo ha dado forma a nuestro carácter, cómo nos ha marcado. Y es lo que hacemos cada 2 semanas conjugando el pretérito pluscuamperfecto con Ana Usle. Hola, Ana. Hola, Ángels. Vamos a volver hoy 22 años atrás, ¿no? Por lo que veo, ¿qué nos lleva allí? Vamos a salir a las calles, como lo hizo la sociedad entonces, para manifestarse en contra de la guerra un 15 de febrero de 2003. Tras el éxito de estas movilizaciones contra la guerra de Estados Unidos-ANSWER, contra la participación del Estado español en esta guerra, que es rechazada. La inconfundible voz de Fernando Fernán Gómez, que nos lleva al momento en el que España entonó el no a la guerra. Corría el año 2003 y lo que te propongo es que recordemos por qué entonces tuvimos claro que había que alzar la voz y cómo lo hicimos. Conjugamos entonces ese movimiento que cristalizó a partir de 4 palabras, tercera persona del singular, él. Él, el que las pronunció. Lo hizo en otoño de 2002, George W. Bush. Iraq's weapons of mass destruction are controlled by a murderous tyrant who has already used chemical weapons Armas to kill de thousands. destrucción masiva. Bush argumentaba que Saddam Hussein tenía supuestamente una alianza con Al-Qaeda. I take the threat very seriously. I take the fact that he develops. Y así empezó a construir una gran mentira global, día a día. Iñaki Gabilondo estaba al frente de este programa. Que aquí de noche la sociedad dormía y cuando nosotros veníamos muy temprano de madrugada a la radio, estábamos asistiendo al llegar cómo iba subiendo, cómo iba hirviendo la leche en Estados Unidos en favor de la guerra, ¿no? Nosotros empezábamos el día más enfadados que la media de nuestros oyentes, porque nosotros veníamos oyendo cómo estaban, en cierto sentido, en Estados Unidos, animando razones para invadir Irak. Y Estados Unidos promovió así la resolución 1441 en Naciones Unidas, pero esa resolución exigía inspecciones, investigaciones. Lo que no autorizaba era el uso de la fuerza militar. Tercera persona del plural, ellos. Ellos. Bush necesitaba dar imagen de coalición occidental. I've never put the justification for action as regime change. We have to act within the terms set out. Y le apoyaron el que habla, Tony Blair, y José María Aznar, que le compró el cuento y nos lo intentó contar. El gobierno español tiene información, evidentemente, que el régimen iraquí, que el régimen de Saddam Hussein, pues en función del armamento que tiene, armamento biológico, armamento químico, de sus vinculaciones con grupos terroristas, supone efectivamente. Ahí comienza la división entre una sociedad que pedía no ir a la guerra y el gobierno. Este asunto ya llegó a la culminación, para mí, en el Congreso, en el que el Partido Popular rechaza la iniciativa del PSOE y estos de continuar con las investigaciones. Los partidos de la oposición pensaban que en el gobierno, como era tan delicado el tema de la guerra y tan sensible, pues que iba a haber diputados del Partido Popular que no iban a votar con el Partido Popular. Sin embargo, todos votaron con el Partido Popular y la resolución que en principio apoyaba la iniciativa de Estados Unidos se aprobó entre risotadas, entre olé. El espectáculo de un Congreso riéndose muchísimo, aprobar ese tipo de resolución entre risotadas y entre olés me pareció un auténtico escándalo. Conjugamos la primera persona del plural, nosotros. Nosotros. Se unieron colectivos y plataformas pacifistas en España, asociaciones de vecinos, sindicatos, ONGs y movimientos estudiantiles. Empezaron a circular por todo el país carteles, pancartas, pegatinas, fondo negro, letras rojas, no a la guerra. La guerra no da fruto. Más comida, más trabajo y menos balas. Pues que él ahora mismo está actuando como presidente del gobierno y que no se olvide que si es presidente del gobierno es porque lo han puesto los españoles, simplemente. Según el barómetro del CIS en febrero de 2003, el 90% de los españoles no estaba de acuerdo con la intervención militar en Irak. ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! ¡No a la guerra!
Y así el malestar fue tomando forma de marchas, de protestas, de huelgas, de paros y de sentadas. Y se presentó en forma de actores, actrices, directores y directoras en la gala de los premios Goya el 2 de febrero, presentada por Willy Toledo y Alberto San Juan. Ay, Alberto, voy a hablar ahora mismo. ¿Cómo? Voy a decir lo que pienso. Guillermo, estamos en la primera de Televisión Española. De aquella noche recuerdo que Willy y yo nos sentíamos un tanto frustrados porque tras mucho debate con nuestros compañeros Andrés Lima, director de la gala, y Juan Cabestany, guionista, pues finalmente concebimos una gala nada política. Estábamos no en representación nuestra, sino de la profesión. Y cuál fue nuestra maravillosa sorpresa al ver que la profesión por sí misma, y sin que nadie le haga un guión, y de forma totalmente espontánea, convirtió la gala en una noche de política democrática y en defensa de los derechos humanos absolutamente memorable. Yo he traído también escrito lo que quería decir y dice no a la guerra. A mí me gustaría que no me dejarais sola diciéndolo. Ese fue un gran empujón mediático y me pregunto por la tercera persona del singular, ella. Ella, la cultura, porque los rostros del cine, de la música, la literatura, el periodismo estuvieron al frente de las protestas y en las tripas de las iniciativas. Rosana Pastor, actriz. La cultura tuvo un papel fundamental y fue desde el núcleo de actores y actrices que se convocó la primera asamblea multitudinaria en el Círculo de Bellas Artes. Juan Margallo y Vicente Cuesta consiguieron aglutinar ahí a un montón de personas del sector de la interpretación y luego fuimos sumando a todos los sectores de la cultura. A los pocos días de aquellas asambleas iniciales estábamos invitados en el Congreso de los Diputados y en un momento del discurso de José María Aznar, a un gesto convenido, nos quitamos las chaquetas, los suéteres, abrigos que llevábamos y descubrimos lo que no habían podido encontrarnos en el cacheo, que eran las camisetas del no a la guerra. Aquel gesto simbólico no había tenido precedentes y no se ha vuelto a ver en el Congreso de los Diputados. Y a este le siguieron otros tantos. La cultura aglutinó a la ciudadanía de este país que estaba en contra de la barbarie. Y así llegamos a la segunda persona del singular, tú. Tú que estuviste o tú que recuerdas el 15 de febrero de 2003. Y que conste que no somos 5, somos más de 5. ¡Que nos cuenten bien! Hay que parar esta guerra. Porque la guerra es lo que no debe de existir y menos en el 2003. Ese día hubo marchas simultáneas en todo el mundo. Se calcula que participaron entre 10 y 30 millones de personas en más de 600 ciudades de 60 países. Ci ribelleremo bloqueando las zonas de guerra. Nos rebelaremos con un bloqueo de las zonas de guerra ocupando las plazas. En España, el diario El País publicó que más de 3 millones de personas habían salido a la calle. Queda la gran imagen de un Madrid abarrotado. El peligro de guerra es inminente. Ninguno de los aquí presentes deseamos esto. Somos al menos, creo que más de 2 millones de personas los que estamos ahora mismo aquí. Fue así en ciudades grandes y pequeñas y fue más allá de ese 15 de febrero, como recuerda Víctor Manuel. Millones de personas salieron a decir públicamente que aquello era un disparate, como luego pudo comprobarse. Seguramente aquel febrero fue inolvidable para el gobierno, porque también hubo enormes manifestaciones del nunca más, por el hundimiento del Prestige, y también los artistas en una plataforma llamada Cultura contra la Guerra hicimos un concierto el 27 de febrero en la Plaza de Toros de Vistalegre, donde estuvo medio mundo cantando y medio mundo presentando. El músico Luis Pastor, por ejemplo, recuerda cómo nació también su canción No a la guerra. La fecha está decidida, los misiles andando. La guerra está decidida, los misiles apuntando. Las bombas inteligentes están eligiendo el blanco. Nos quieren comer el coco, que les demos la razón, que los malos son nosotros y ellos son la salvación. Siempre igual. No, no, no a la guerra, no. No, no, no a la guerra, no. La noche antes del 15 de febrero del 2003 escribí y puse música a esta letra para contribuir en la movilización
contra lo que iba a ser la guerra de Irak. Fui invitado a Lanzarote a cerrar la manifestación con José Saramago, que leería un manifiesto. Fue un antes y un después del sentimiento colectivo de un país, España, que iba a ser bandera de movilización y lucha contra la guerra de Irak. Estaba Luisa José Saramago, otra de las figuras clave aquellos días. Sí, porque el premio Nobel sumó todos sus esfuerzos y letras a La Razón. Así lo recuerda Pilar del Río. Éramos mucha gente manifestando nuestra decidida voluntad de que la Tierra se gobernara de otra manera, este planeta en el que vivimos todos. Recuerdo la emoción de Dulce Chacón, recuerdo la emoción de José Saramago y voy a leer unas palabras del texto que él leyó entonces que me parecen tan oportunas tantos años después. Nos manifestamos por la voluntad de paz de la gente honesta y contra los caprichos belicistas de políticos a quienes les sobra en ambición lo que les va faltando en inteligencia y sensibilidad. Nos manifestamos en contra del concubinato de los estados con los superpoderes económicos de todo tipo que gobiernan el mundo. La tierra pertenece a los pueblos que la habitan, no a aquellos que con el pretexto de una representación democrática descaradamente pervertida, al final les explotan, manipulan y engañan. Nos manifestamos para salvar la democracia que está en peligro. Eso dijo José Saramago. Creo que tenemos que seguir repitiendo las manifestaciones, que tenemos que seguir estando en la calle reclamando paz en las conciencias y paz en las calles, y somos nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, los únicos que podemos conseguirlo. No a la guerra, que la guerra es muy pena. Pero por mucho que se dijo no, en la madrugada del 20 de marzo, والاتجاه إلى أرض متسعة بعيدا عن المساكن. American and coalition forces are in the early stages of military operations. Comenzó una guerra que sabíamos y sabemos que no tenía pies ni cabeza ni armas de destrucción masiva. Y en primera persona del singular nos ayuda a recordar ese no a la guerra Ignasi Guardans, colaborador de este programa, entonces diputado por Convergencia y Unió en el Congreso, uno de los más activos contra la guerra. Ignasi, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ignasi, ¿tú cómo recuerdas esos meses que tuvieron un punto de frenético? Muy frenético, mucha tensión. Muchísima tensión también dentro de los partidos, porque claro, cada uno tenía sus contradicciones. Hay que recordar que estamos enfrentándonos a Estados Unidos, o sea que esto de ir contra Estados Unidos tampoco se hacía cada día. Me refiero especialmente pues al PSOE, a CIU, en la que yo estaba, y lo que se le pedía al PP, se le pedía al gobierno que estuviera contra Estados Unidos. España estaba sobre representada, esto hay que recordarlo, porque estaba en el Consejo de Seguridad en ese momento. O sea, una parte del peso que tenía España excedía a su peso normal, por decirlo así, o habitual, porque España tenía silla en el Consejo de Seguridad y eso le daba un voto en esa resolución que al final no se llegó a hacer. O sea que sí, recuerdo con mucha tensión, recuerdo mucho trabajo de documentación, porque esto es la era pre-Twitter. O sea, documentación para contrarrestar el discurso que salía de Moncloa. Claro, a mí, Ángels, eso te hará gracia, porque tú haces esas cosas también de documentación, obviamente. A mí me persiguen los tubos de aluminio. Los tubos de aluminio fueron unos tubos que se utilizaron falsamente como argumento, la existencia de esos tubos de aluminio, como argumento de que había armas de destrucción masiva. Y yo recuerdo intentar explicarle primero a Trías para que me autorizara pues enfrentarme a la guerra, porque era el responsable, el portavoz parlamentario, le he convencido de que los tubos eran mentira, porque así lo habían detectado y así había reportado ya el Washington Post. Bueno, y a partir de ahí toda la argumentación. Entonces, el contraste entre el no a la guerra o el sí a la guerra, porque Estados Unidos tiene siempre razón, o salir con un informe en inglés de 50 páginas de la energía, de la Oficina de Energía Atómica, en la que se habla de tubos de aluminio, pues eso, ¿me entiendes? Pasar del detalle informativo como argumento para tumbar la desinformación. Eso era muy complicado. Antes si escuchabas a Iñaki Gabilondo, que recordaba ese día que en el Congreso, entre risas y olés del Partido Popular, el gobierno decidió mantener el apoyo a la invasión. Ese día fue clave tu intervención. ¿Cómo recuerdas esa reacción del gobierno y qué te pareció?
La recuerdo con enorme indignación y con tristeza. La del gobierno era la misma que había sido, más allá de que Rajoy, que en ese momento también tenía un papel como ministro portavoz, no era exteriores él, pero como ministro portavoz tuvo un papel importante, pues utilizó muchas veces en el Parlamento ese estilo que ya después conocimos y casi algunos se acostumbraron a él, ¿no? De risota, de no tomarse nada en serio, de ironizar sobre todo, etcétera. Pero claro, o sea que en el gobierno no hubo sorpresa. Donde sí hubo sorpresa, y lo decíais vosotros en la presentación, en la bancada popular. Es en la bancada popular, porque había gente seria. En ese Partido Popular todavía había gente seria, lo voy a decir así, ¿eh? En ese Partido Popular todavía había gente seria con la que en otros temas se podía trabajar, que eran de centro. Esto hace suficientes años, había algún ex UCD por ahí. O sea, había gente con la que se podía hablar y que sabían que esto era una burrada. Pero a la hora de la verdad, pues todos se sumaron a la risotada, al jiji, jaja, y a votar, unir a la guerra, pues como ha contado Iñaki, o sea, con una sensación de frivolidad que a mí me indignó, me entristeció y me indignó, y recuerdo preguntarles desde la tribuna, ¿ustedes de qué se ríen? O sea, ¿de qué se ríen? Y eso sí que me recuerda a momentos más recientes, claro. ¿Y tú crees que esa actitud más recientes del Partido Popular, ¿tú crees que esa actitud del Partido Popular, del gobierno, encendió todavía más los ánimos de la ciudadanía? Porque es verdad que fue una movilización más allá del mundo de la cultura, pero fue una movilización para un tema así sin precedentes. Bueno, yo lo centraría en la figura de José María Aznar, o sea, del Partido Popular. Él es el que concitaba la unanimidad del público. Claro, concitaba la unanimidad porque su tono de arrogancia, su tono de aproximación absolutamente ridícula, aquella escena de los pies sobre la mesa, ¿no? De hacer a Estados Unidos, de comprarle todas las mentiras, de repetir con un seguidismo total lo que decía Estados Unidos y sin construir ningún tipo de discurso propio, sin la mínima empatía, sin nada. Eso yo creo que encendió. Más que otra. En ese momento, insisto, no habiendo redes sociales, contaban pues las ruedas de prensa. Era un tiempo que la información te venía por ruedas de prensa y por la información por los canales, entre comillas, oficiales. Y por tanto, sí, la actitud concreta y personal de José María Aznar y su forma de dirigirse a la ciudadanía, que luego se conoció en otros ámbitos y en otros temas, eso yo creo que contribuyó mucho a encender los ánimos. Sin ninguna ¿Y ahí duda. ves alguna similitud con lo que está pasando ahora en Palestina? Bueno, veo en parte sí y en parte no. Hay una similitud clara, que es ese seguidismo absoluto del Partido Popular a su líder, incluso gente que te dice que lo que está ocurriendo en Palestina pues es una salvajada, le llames o no le llames genocidio, pero no se atreven a decirlo en público e incluso pues aplauden, ¿no? Entonces, eso, en ese sentido sí, ese seguidismo irresponsable y de tomarse a broma cosas que no lo son y que son dramáticas, sí tiene eso. Ahora estamos en una España muy distinta, es una España profundamente rota, profundamente socialmente dividida, y en este momento no hay un 91% de población en favor de nada, ¿no? Mientras que en ese momento tenías un 91-92% de los ciudadanos en contra de la guerra. En este momento no sé si haya un solo índice en el CIS que dé un 91% a favor de alguna cosa, ¿no? Ignasi, muchísimas gracias. 22 años hace de aquello, ¿eh? Tremendo, casi no lo digas nada, mucho. Casi nada. Muchísimas gracias por ayudarnos a recordar. Un beso. Gracias. Hasta luego, Ana. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.